Muy bien, bienvenidas, bienvenidos al grupo de lectura de Solo tu perro del 11 de mayo del 2026. Vamos a trabajar sobre un artículo de una universidad sueca, Linköping University. Ojalá se asomara Jonás por aquí, porque a lo mejor conoce a los autores. Está un profesor emérito que se llama Per Jensen, una profesora asociada ya también con bastante trayectoria que se llama Lina S.B. Roth y una investigadora joven, Kaisa Persson Verme. Y el texto que nos toca es interacciones de juego. Las interacciones de juego mejoran la relación entre el perro y el tutor. Es un trabajo que tiene una parte de encuestas. Está trabajado sobre una base muy amplia. La primera son 2 encuestas, dos fases. En la fase A, el número de encuestados son 2.940 personas. Y en la fase B, que de esos 2.940 pasan los que cumplieron ciertos requisitos, etcétera, 4 semanas después, y son 408 personas. A mí me pareció un trabajo muy bonito, muy interesante, y me gustaría escuchar sus opiniones de cómo está planteado y los resultados que se obtuvieron. Les doy la palabra. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Bien. Estaba haciendo la introducción y dándoles la palabra sobre la primera mirada del artículo. Si Sí, alguien quiere perdón, que hacer, llego 2 minutos tarde, perdón. no te preocupes, si alguien quiere hacer un primer resumen, una presentación rápida de cómo está estructurado el trabajo, ¿alguien se anima? Voy a imponerme el castigo ya que llegué tarde. Ok. Bueno, el trabajo está estructurado en 2 partes. La primera parte, en realidad, es una encuesta que le hacen a los tutores y que tienen que responder. Y la segunda parte sí es la que yo llamaría un experimento donde les dan tareas específicas a 3 grupos diferentes, arman 3 grupos diferentes de tutores, cada uno con tareas específicas. El grupo 1 va a jugar con los perros, el grupo 2 lo que va a hacer son tareas de entrenamiento y el grupo 3 va a ser el grupo de control. Y en base a los resultados que también parten de la percepción de los tutores después de haber realizado esas tareas, comparan los resultados de los 3 diferentes grupos. Uh-huh. Ok. Hay que decir que está basada, la encuesta está basada en el MDOTS, el Monash Dog Owner Relationship Scale, que mide tres cuestiones. La interacción perro-tutor, la cercanía emocional y lo que se llama el costo percibido, es decir, el peso que para el tutor supone convivir con un perro, en términos de esfuerzo, ¿no? Monetario, emocional, etc. ¿Qué más? A mí me gustó mucho, si quieren que diga yo algo, porque veo que están un poquitito así como callados. Me gustó, como siempre, a mí me gustan mucho las introducciones de estos trabajos porque son generalmente, si los artículos, los investigadores son buenos, que lo son,
las introducciones suelen ser un estado de la cuestión sobre el tema que se está tratando, que a mí me parece siempre de gran interés, porque es una manera de leer en resumen cosas que están dispersas en la investigación, ¿no? Me di el gusto de poder ir clicando cada vez cuáles eran los autores, la bibliografía que iban citando, y son artículos que vienen de lejos y van acercándose en el tiempo, que tienen que ver todos con los resultados que se han encontrado sobre el tema del juego, de la actividad lúdica dentro de la vida de los seres, de los mamíferos, en particular dentro de los perros, ¿no? Me gustó muchísimo la definición inicial, que es muy simple, pero muy interesante. Es el juego de los perros se caracteriza por ser una actividad voluntaria, repetitiva, pero variada. Tiene esas dos condiciones, se repiten cosas, pero a la vez se cambian, y esto me parece importantísimo, que en la que carece, no existe un objetivo funcional inmediato, no es para algo, es sencillamente estar, ¿no? A diferencia del entrenamiento, que es para conseguir algo. Está la gran diferencia entre jugar o entrenar, aunque a veces entrenamos jugando, ¿verdad? Entonces quizá ahí depende mucho de cuál es la actitud Y al revés, Carmen. Jugamos entrenando, sí, exactamente, también, y al revés, muy bien dicho, ¿verdad? Entonces no es tanto la etiqueta, sino yo creo que es la actitud de los dos jugadores, sobre todo del humano. Qué buen giro ese de al revés, ¿no? O sea, no solo entrenamos jugando, sino que jugamos entrenando, ¿no? Estamos buscando suelta, 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 ¿no? Los dos mordedores, estoy jugando, pero en realidad estoy entrenando el suelta, ¿no? Por ejemplo. Y que está asociado con muchos múltiples beneficios, incluido, lo leo y te doy la palabra, Santos, un minuto, el desarrollo de las habilidades motoras, el entrenamiento o la preparación, llamémoslo así para no equivocar el término, la preparación para lo inesperado, desarrollo cognitivo y en general una mejora mental, bienestar mental y cohesión social. Santos. Sí, podríamos haber empezado hablando solamente del estudio, pero ya que has hablado de ello, yo querría introducir una pregunta. ¿Hasta qué punto yo es que para mí hago una diferenciación bien clara entre lo que es juego y una actividad? Entonces, en el momento que hay normas, bajo mi punto de vista, se convierte en actividad, deja de ser juego. Y eso no quiere decir que la actividad sea algo negativo, sino que ya no es juego, simplemente. Entonces, el juego tiene que ser voluntario, tiene que ser espontáneo y después tiene que ser un método de comunicación entre ambos. O sea, yo el juego siempre lo entiendo como un teatro relacional, ¿no? Hay veces que cachorros, por ejemplo, el juego se convierte en un aprendizaje, se aprende por mediación del juego. Después, en la adolescencia, es una manera de aprender a relacionarse de otra manera, ya con las hormonas en juego. Y cuando ya es adulto, ya al final, normalmente lo que se produce entre perros desconocidos no es juego tampoco. No. Tienen que ser perros amigos para que realmente sea un juego, o perros dentro de una misma familia para que sea un juego. Todo lo demás para mí es un teatro que ayuda a relacionarse, ¿no? Pero la base es eso, es que un juego no puede tener normas. Eso para mí es básico. Porque si no, es lo que decías antes. Intentar maquillar el adiestramiento como juego o el juego
al final, no maquillarlo, pero el juego al final que acabe siendo parte de un entrenamiento. Claro, claro. Ahora, como dices tú, quisiera no llevar en la conversación al juego perro-perro, sino al juego perro-humano, que sería un poco más centrado en el artículo que estamos trabajando, donde también es válido lo que acabas de decir, exactamente igual. También en cachorros, adolescentes y adultos. Aquí me pareció interesante con respecto a eso de las reglas una cosa es decir no tiene reglas y otra cosa es cómo se lee al lado de esa otra frase que has dicho que me pareció también clave, es un lugar de relación, por tanto es un lugar de comprensión de qué es lo que me estás pidiendo y de respeto por lo que me estás pidiendo o lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, de alguna manera sí que existe unas ciertas reglas del juego que no son las reglas impuestas que creo que tenías en la cabeza cuando dices, yo voy a decir cuándo se empieza y cuándo se acaba, por ejemplo, ¿no? No, y el qué consiste el juego. O sea, y si no juegas como yo quiero, no vale, que es lo que suelo Exacto. hacer. Entonces, no es por ahí, pero sí que existe una cierta comunicación de intercambio, de no todo vale en este juego que estamos jugando, pero tú también me dices a mí lo que no vale, por ejemplo. Es que te tengo que decir cómo me gusta. Si así me gusta o no me gusta, si esto me cansa o no me cansa, si el nivel de excitación va conmigo o no va conmigo. Pero esto es mutuo. Exacto. O sea, te lo dice el perro a ti también, no solo tú al perro. Exacto, exacto. Y entonces yo creo que para bajar eso un momentito al artículo, en uno de los anexos, cuando se habla de la lista de juegos que proponían estos autores a las familias, por ejemplo, no aparece, curiosamente, no aparece el juego de la pelota, llamado juego de la pelota, ¿no? Y subraya mucho en la introducción que el tutor, el humano, tiene que casi ponerse, o sea, en muchos lugares, ¿no? Ponte a cuatro patas y haz el tonto. O sea, baja, deja, no lo dicen así, pero deja, deja tu autoridad fuera de la puerta. ¿No? Que yo creo que es esto que estás mencionando, ¿no? Entonces creo que este texto entiende el juego como lo estás dibujando tú, ¿no? Paola, gracias, Santos. Sí, bueno, justo es algo similar a lo que estás diciendo vos, que cuando estábamos hablando de qué tipo de juego, justamente una de las cosas que entiendo que el paper menciona es eso, es que hay que elegir un juego que sabemos que el perro responde positivamente y que podemos prestar atención a la conducta y algo. Pero esto de las reglas, yo creo que la comunicación, o sea, y no tanto como pasa con perro-perro y como puede pasar con humano-perro, cuando pasa algo que no me gusta en el juego se termina. Cuando me mordes muy fuerte, el juego se termina. Incluso cuando el humano hace algo que al perro quizás tampoco le termina de copar, también el juego se termina. Entonces creo que la comunicación es algo inherente al juego. Mientras estamos jugando siempre nos estamos comunicando y las reglas en realidad se ponen de una manera dinámica. Porque en cuanto empieza a ocurrir algo con lo cual yo ya no estoy cómodo, cualquiera de las dos partes, perro, humano-perro, el juego se acaba. Sí, sí. Vamos a centrarnos en humano-perro, porfa, pero toda la razón. Qué bonita esa expresión, esa manera de verlo. Unas reglas que se ponen en dinámico, ¿no? Y no las pongo yo, sino las ponen las dos partes. Muy, muy, muy bonito eso. Muy bien. Santos, tienes la mano levantada. No sé si quieres más o si era que se quedó levantada. Vamos a bajar un poquito al texto. Un poquito al texto. Pues mira, ahora estaba me ha llamado la atención el texto. Te oímos un poquito cortado. Yo estoy mal también. Hay días que no me va la conexión. Ya, ok. Ah. Dale, trata. Voy a lanzar algo que me parece interesante. Es esta parte en la que habla de la diferencia entre cuando hay más de un perro en la familia
o cuando hay solo un perro. Y cómo cambian todos los resultados. O sea, como hay alguna cosa que a veces dice, pues que hay una evidencia contradictoria que dice que la de perros ser que la relación con el humano en el juego se diluya. Es como, es más fuerte la relación y el vínculo o incluso los efectos del juego en familias como perro, ¿sabes? Familias que tienen Luis igual que yo. No. ¿No me oís? La verdad es Vale. que demasiado Mira, cortado. vale, pues nada, lo dejo. No sé si lo quieres, escríbelo, Sara. Sara, capaz si quitas la cámara, mejora un poco, o sea, todo el ancho de banda que tenés y se usa solo para el audio, quizás A mejore un ver, ¿me oís poco. mejor? ¿Me oís mejor ahora? Mira, Un poquito mejor, un sí. poquito mejor, vale. Pues esto que habla de que cuando hay, o sea, que se podría sugerir que hay tensión. O sea, cuando hay una diada dueño perro o tutor perro, ¿cómo? O sea, por hecho, dado por hecho que eso fortalece los vínculos, pero que sí que hay, o sea, sí que modifica algo la relación el hecho de que haya más de un perro en la familia. Y o sea, eso es lo que dice que me ha llamado la atención, vamos, básicamente. Sí, a ver si logro resumir lo que yo recuerdo de ese punto. Sí. Era si eran perros adultos, tutores adultos, más adultos, a más edad del tutor, el tener más de un perro no suponía un costo emocional. Además, eso es otra cosa que me ha parecido también súper interesante. Y la hipótesis de por qué eso podía ser así es porque tenían más experiencia en el trabajo. Sí, más experiencia, también porque los perros o sea, el tutor se despreocupa un poco porque los perros se pueden relacionar entre ellos, ¿no? Entonces supone que te quita un poco de trabajo. Sí. Y por contrapartida, le dedicaban menos tiempo individual a cada perro, justamente porque había más perros en el hogar. Claro, entonces, pues que al final eso afecta de una manera u otra. Pero, nada más, solo para eso, sacar un poco eso a la luz de lo que está en el texto, que me ha parecido que puede ser interesante. Sí. Muy bien. ¿Alguien que se anime a hacer una pequeña introducción así al método, este estudio A, estudio B, cómo se articuló, sencillamente para estar en la misma página todos? Y si hay algunos datos de ese modo de plantear que les haya llamado la atención. Vamos, chiquillas. Chiquillo. Bueno, con el método A, recuerdo, es una encuesta. Y es una encuesta, tienen un formulario de Google Forms o algo similar, si no es Google Forms exactamente, donde los tutores van respondiendo las preguntas del formulario, que con esta metodología, soy horrible para los acrónimos. MDORS. Bueno, esa, exactamente. A ver, obviamente, ¿esto es con opinión o sin opinión, Carmen? ¿Solo descriptivo? Bueno,
Describe primero y luego opinas, ¿te parece? Bueno, lo que tiene este método es que tiene varias cosas que pesan en la ecuación y que tiene que ver con las covariables, digamos, tienen que ver con el juego, el entrenamiento, la edad del perro, la edad del propietario, tiene como varias covariables que cuando se incluye todo en la ecuación te va a dar un resultado en base a estos tres pilares diferentes que tiene el método. Que no los quiero decir mal, así que lo voy a buscar en mis notas, pero creo que una es la interacción con el tutor, que la cercanía emocional, y el otro El costo percibido. es el costo percibido, sí. Ok. Esa es la metodología A. O sea que solamente es inferencia de lo que está diciendo el tutor y de la percepción que tiene el tutor con todas esas variables. Y es libre porque en realidad no le están pidiendo que haga nada específicamente al tutor. Diríamos que es algo observacional solamente. Y en la parte B, de un número grande de tutores. sí me llamó la atención, me gustó, bueno, a mí que me gusta la matemática y la estadística de toda esta parte, que siempre me quejo de la estadística de los papers, me gustó, porque aparte los dos grupos están bastante bien balanceados en el sexo de los perros, creo que hay 1450 de un lado, 1490 del otro, bastante parity entre machos y hembras. Sí hace una aclaración, por ejemplo, que las tutoras, o sea, no analizaron nada del género de los tutores porque la mayoría eran con mujeres, así que tampoco me sorprende a un punto. Y eso sí lo menciona. Lo otro que habla de la metodología es de dónde sacaron la muestra. La muestra proviene de grupos de Facebook donde hay tutores que justamente son grupos para perros, con lo cual ya ahí tenés, creo, el primer bias, el primer sesgo que se puede identificar, que es gente que ya está como más comprometida con la causa, entonces no podríamos decir a partir de esto que se puede extrapolar a cualquier caso como el que plantean, por ejemplo, de perros reubicados en otra casa o con tutores, porque no todos tienen este tipo de compromiso. Entonces ahí es como que yo lo identifico como un subgrupo de un grupo. Cosa que también los autores señalan al final, ¿no? Sí, lo dicen. No, me pareció muy prolijo el estudio, de verdad, porque todo lo que uno puede meter un pero ahí, ellos lo dicen en el estudio. Dicen, esto, ojo, también existe esto, lo vimos, pero la verdad es que estadísticamente los números están buenos, da una diferencia significativa, al menos estadísticamente con la matemática que hicieron. La parte B, que es donde sí ya tienen unas pautas, los tutores, para los tres diferentes grupos. Hay algo que no termino de entender bien del paper, es por qué se deshicieron de tantos. Entiendo, sacaron, bueno, a todos los que son menores de un año sí, a todos los que tenían más de un perro sí, pero después, cuando hacen de la muestra para la parte B, se quedan solamente con 400 y algo. ¿Por qué? Porque ¿alguien tiene la respuesta? Sí. ¿De acuerdo? Yo me la sé, creo que me la sé. ¿Por qué? Dale, Sara. Porque muchos perros eran reforzados con juego. Eso se les dejó fuera. A los perros que durante el entrenamiento se les reforzaba con juego, esos no... Dime. Lo que yo entendí es que a los que iban a ser entrenados, a los que estaban en el paquete de tú eres el grupo de entrenados, los que vamos a entrenar, les pidieron que no usaran juego. Les pidieron que no usaran juego. Ah, vale, vale. Como recompensa, solo comida Vale. y premio, que es lo mismo. Sí, pero yo creo que algunos lo sacaron por esto, ¿no? Lo sacaron porque no fueron capaces de cumplir al menos con número de sesiones por el mes. Algunos también. Son 4 semanas, claro. También. Ellos lo que querían era que cumplieran, digamos, el instructivo y no los 2000 regularidad. que cumplieron el instructivo.
No Sí, 0,4. 1600, me acuerdo que era una cuarta parte, quedaron 400 y me acuerdo que era una cuarta, así que son más o menos 1600 los que llegaron a la parte B, no los 2000 y no Exactamente, 2000 y pico del exactamente, principio. exactamente. Pero no me había terminado de quedar tan claro. Era por el ¿Por qué? número, Porque por la participación, porque al final les preguntan en la segunda encuesta, les preguntan cuántas veces hiciste tu trabajo, o sea, cuántas veces a la semana hiciste el entrenamiento, o cuántas veces a la semana jugaste por más de 5 minutos, además de lo que ya hacías habitualmente. Entonces, si era 1 o menos de 1, estaba fuera del ejercicio. Pero Solo los que ese habían fue el cumplido un único. determinado número de veces cumpliendo las reglas del juego, ¿no? Las reglas de la investigación. Y acá entonces hay algo que dijo Santos que me parece importante, porque si el juego tiene que ser algo espontáneo, natural y no forzado, o sea, acá supuestamente que es el humano el que está iniciando el juego todo el tiempo para poder llegar a cabo las pautas del estudio. Son 5 minutos más de lo habitual, ojalá dividido en pequeñas dosis. Y siempre usan la idea de siempre y cuando os estéis divirtiendo los dos y en la medida en que nadie se canse. Pero eso Efectivamente. siempre es la Entonces, percepción sí, humana. yo pienso muchas veces es el humano el que empieza el juego, pero ¿cuántas veces no es el perro el que trae el juguete para hacer el tira y afloja? Te lo trae él a ti. Claro, pero lo que yo digo es que mal. diversión es percepción del humano, porque no siempre podemos garantizar que el perro nos traiga algo para jugar, es porque el perro está queriendo jugar y no es otra cosa. Totalmente de acuerdo en que esto es absolutamente hecho con la percepción humana, obvio. Y por eso señalan que sería interesante hacer esto mismo, pero midiendo fisiología, datos fisiológicos. Dice. No, volviendo a lo de la criba, que después de excluir a los menores de 1 año y los que tenían más de un perro, etcétera, en la segunda fase es que fue un grupo de voluntarios de esta gente que se eligió. No es que todos los participantes que rellenaron las encuestas luego quisieran participar, sino que luego hubo un grupo de voluntarios que de esos son los 408 que se comprometieron a participar, no que fueran excluidos. No, son 1.600 los que se comprometieron a participar, 1.667. De 2.940 propietarios, no, la encuesta son 2.940, la encuesta son 2.940. Los voluntarios para participar son 1.667 y de esos 1.667 que son voluntarios para participar en la fase B, solo 408 quedaron en los resultados finales. Es una cuarta parte. Y leo la frase. Solo los participantes que reportaron haber seguido las instrucciones por al menos 8 días fueron incluidos en los resultados en la investigación. Los que siguieron todo el compromiso, ¿no? Entonces, es que lo tengo tan así, tan puntual, tan... At least 8 days. Okay. Que, bueno, ¿puedo? Sí. Sí. Hablando de datos y tal, que una cosa que me parece increíble es que tan poco tiempo de tanto resultado. O sea, que solo con 5 minutos al día consigamos un efecto realmente visible, porque ahí en los datos está, ¿no? Que se percibe ese cambio. O sea, con tan poco, tanto efecto. ¿Santos? 5 minutos al día para el perro es un mundo. Porque son 5 minutos en los que me están prestando o una atención que antes no me prestaban o más atención que antes. Y de una manera en la que se están preocupando bastante más que antes de qué sentía yo durante ese juego también. Lo que pasa que aquí lo que no podemos dejar de lado es que realmente es la persona la que está valorando esto. Entonces, seguramente que a alguna de estas personas le haces el cuestionario
y la semana siguiente seguramente que habrá jugado más que antes con su perro y seguro que las preguntas también dirían que ha notado cambios sin haber hecho prácticamente nada, porque somos así de influenciables por las preguntas, ¿no? Lo que está claro es que aquí puede haber una mejora real de la relación o puede ser simplemente la impresión que tiene el tutor. Entonces habría que ver qué es lo que siente el perro, que como siempre no nos lo puede decir, ¿no? Aún así, lo que es importante, que aunque sea percepción del humano, la experiencia no es real. O sea, eso no se puede poner en duda. Si ahora introduces un pequeño ritual de juego o juegas con más sentido con tu perro, la vida de ambos ha cambiado. Y entonces, si hay más atención, más interacción, más observación y con la intención siempre de que ambos disfruten, eso bienvenido sea. Sí, sí. ¿Cata? Hola. Sí, dos observaciones. Una, que sí me llamó la atención que en las encuestas, en los resultados sale que hubo un efecto negativo en juego y un efecto negativo en entrenamiento. Que no sé, en las tablas sale, ya les digo en dónde está. Sí, donde se ve en la tabla 1, que les preguntan que si se notó algún cambio en el perro. Entonces, en la parte de juego hay una negativa y en la parte de... ¿Estás en el anexo? No, en el propio artículo. Ok, perdón. Sí, está la figura 2 y después sigue la tabla 1. Sí. Y entonces, sí, en la parte donde preguntan que si notaron algún cambio en el perro, me llama la atención que en la parte de juego hay una negativa, que no se explica como por qué, y en la otra también, en el grupo control, también hay una negativa. En la parte de entrenamiento nadie responde negativo. Eso por un lado. Y lo otro, que también, pues hay que resaltar que, aunque, como dice Paola, tal vez no estamos claros en si en verdad el perro está contento con esa interacción al 100%, en definitiva, el contagio emocional vale muchísimo. Entonces, si el tutor está feliz con el resultado, evidentemente se le va a pasar al perro que, de verdad, mi persona está feliz, entonces yo también voy a estar feliz. Entonces, es un ganar-ganar cuando logramos meter un poquitito de juego con ellos. Ok, interesante la entrada del contagio emocional. ¿Paola? El contagio emocional y, por otro lado, el confundir excitación con alegría. Que si es verdad que yo estoy introduciendo algo nuevo y puede ser que al perro eso lo excite porque es algo que se sale de lo normal, de lo que pasa en casa, yo al menos vi muchas veces confundir eso, excitación con alegría, sobre todo aquí abajo en el Río Seco, donde se juntan con los perros, la gente con los perros y aparentemente ellos creen que están todos contentos y en realidad lo que es son niveles de excitación muy altos. Sí. A mí el estudio me gusta mucho que hayan hecho esta primera parte así observacional y la segunda parte con experimento. Me gusta que hayan mezclado las dos cosas, que hayan sido los mismos perros, que las muestras hayan sido así de homogéneas, digamos, de que hayan podido conseguir paridad más o menos entre machos y hembras y edades de los perros. Yo que sé, la desviación estándar no es enorme, entonces cuidaron el tema de edades. Me gusta un montón. Me hubiese gustado mucho más que además del análisis de los tutores, hubiese habido alguien externo que también hubiese aportado qué es lo que veía. Eso creo que hubiese sido, pero como la cereza en el postre. Por ejemplo, grabar y luego que lo hubieran analizado alguien. Exacto, para ver también si cotejar esto de la percepción del tutor con respecto a cómo lo siente el perro con alguien que ya tenga cierto entrenamiento en lenguaje
corporal, lenguaje canino y pueda evaluar y decir, bueno, sí, lo que estamos viendo acá es esto, es aquello. Le hubiese dado, creo, muchísima más robustez, pero en líneas generales es un estudio que me gustó mucho, cómo lo plantean. Sí, sí. Hay al final, entre las conclusiones que hacia el final, ¿no? Dicen esto mismo que estás diciendo tú, Paula, ¿no? Ojalá en el futuro se pueda hacer un estudio donde no solo midamos factores fisiológicos en el perro, como anda su cortisol, su oxitocina y demás, frecuencia cardíaca, etcétera. Y luego también observación de conducta desde fuera, ¿no? Lo menciona. Porque lo primero es difícil, es muy difícil de medir lo primero, si no tenés equipamiento, si no tenés los recursos, es muy difícil, pero lo de los vídeos no era tan difícil, es como una cosita más, porque pasa esto, el efecto expectativa también, que pasa mucho en los estudios. Si yo sé de qué va el estudio y me están haciendo este cuestionario... Ellos no sabían de qué iba el estudio. Solo pero sabían por lo las que tenían que preguntas, hacer, pero no sabían por qué. claro, pero las preguntas más o menos te pueden orientar un poco a que uno sabe que si estoy metiendo algo que no forma parte de la rutina, esperaría o sea, no es que sabe, pero esperás, por eso se llama efecto expectativa, esperarías que haya algo que cambie. Y si es algo positivo lo que estamos metiendo, esperaríamos que cambie positivamente. Pero también, ojo, también podía haber pasado con el grupo de entrenamiento y no pasó. Claro. Pasó con el grupo de juego. Entonces ahí es como que le da un poquitito más de peso al resultado, me parece, un poquito más de validez. No sé, me gustó, la muestra es grande, yo siempre me quejo del tamaño de muestra, de la heterogeneidad de la muestra, siempre me quejo de la parte estadística y esta vez me gustó. Muy bien. ¿Qué más? Santos. Pues me parece muy interesante meter el tema de la excitación. Bueno, como vamos, dentro de la educación canina amable, ha llegado un momento en el que parece que llegamos a demonizar el juego, porque el juego era lo contrario a la calma. Y por otro lado, como decía antes, dentro del adiestramiento deportivo enseguida se utiliza la palabra juego. Y la verdad que no todo lo que excita es juego, ni todo lo que usa juguetes es juego. Para mí es súper importante empezar a jugar con un perro sin juguetes. Uh-huh. El contacto, el tacto es imprescindible. Y qué mejor manera de regular algo cuando no tienes ningún tipo de mando a distancia. Y por mando a distancia hablo del juguete en sí, ¿no? Entonces, como decía antes, para mí el juego tiene que ser voluntario, tiene que haber disfrute, tiene que haber flexibilidad, tiene que haber iniciativa por parte del perro, no solo por parte del humano. Posibilidad de parar, cambio de ritmo, comunicación bilateral. O sea, que el perro, igual que el humano, que seamos participantes del juego, no que uno tome las decisiones, el otro le siga y si todo va bien continuamos y si no va bien paramos. Bien, Cata. De hecho, en la parte de la lista de actividades que hacen, esto que dice Santos, el de jugar como perro, está prácticamente como casi de último nivel, o sea, es como de lo que menos se usa, seguramente por lo mismo, porque no hay un juguete de por medio, entonces tal vez no se está como tan familiarizada esa opción de contacto físico y sonidos muy mal limitados, pero se intenta. Uh-huh. Sí, pero hay varias propuestas de juegos en esa lista que son sin objeto, ¿verdad? El peekaboo, incluso, ¿no? El de me tapo los ojos como si fueran los niños, ¿no? Y te miro, o los deditos que
que se mueven a su lado y hacen así, ¿no? Cosa que es interesante que hayan usado esos juegos, ¿no? Esas actividades. Sara. Sí, creo que también para jugar con un perro en esos términos, o sea, en la parte física, o sea, es jugar un poco como si eres perro, o sea, también tienes que tener mucha confianza con el perro. O sea, el perro tiene que saber, tiene que confiar en que te vas a poner a su nivel, ¿sabes? Que no va a haber ningún, que no lo confunda con amenaza, que enseguida un perro, si te puedes un poco como a intentar morderle o a intentar, ¿sabes? Como el perro tiene que haber una relación, yo creo, bastante equilibrada. No vale cualquier relación. Entonces yo no sé si los perros que participan en el estudio de repente tienen ahí algo de jerarquías y de tal, van a poder entrar en este juego físico. O sea, si ese juego va a ser equitativo. Si ya hay un condicionante previo de tutor, respeto, ¿sabes? O sea, si hay una cierta autoridad. Sí. Sí. Buen punto. Cata y luego Santos. Sí, de hecho, cuando yo empecé a jugar así con Canela y con Fortuna, o sea, no es como de buenas a primeras que ellas acceden, es como al principio se me quedan viendo como, ¿a usted qué le pasa? ¿Verdad? Y la idea es como incitarlas a ellas a que yo las llamo, pero es si ellas quieren empezar la dinámica de contacto, si no quieren, pues todo bien. En el momento en que es como la anda, ¿verdad? Ellas me tocan, entonces yo la toco, me tocan y ya un poquito, poco a poco se va como aumentando, pero sí, definitivamente lo que dice Sara, no es de buenas a primeras y ellos pues también tienen que ir confiando a ver qué es lo qué diantres es lo que uno está proponiendo, porque no están acostumbrados pues a que uno se interactúe de esa forma con ellos. ¿Santos? Sí, es súper importante lo que estáis diciendo. Lo que pasa que, por otro lado, que tenemos que dar cuenta es que como lo que hablamos es de la variación en la relación, es necesario esta incomodidad, este no saber cómo hacer, observar si le está gustando, si no le está gustando. Es que eso es clave, porque si queremos realmente que crezca la relación, tiene que pasar estas cosas. O sea, nosotros tendríamos que dejar de sentirnos artificiales. O sea, tirando pelotas no nos sentimos artificiales, eso se nos da de lujo, pero poniéndonos a la altura del perro, ahí sí nos sentimos artificiales. Un cambio de voz, movimientos, la espera, el ver qué respuesta te da el perro para catalogar tú qué vas a hacer de seguido tú. O sea, eso es maravilloso. Y ahí sí que sale exponencial la relación, cambia totalmente. Y no es que el perro te traiga una pelota, es que de repente el perro empieza a ponérselo tuyo y se deja caer encima tuyo. O sea, eso es el sentido de que la relación cambie. Ya. Paula, gracias, Santos. Sí, bueno, eso sin palabras, porque me acordé de cosas con mis perros cuando eran jóvenes y sí, tal cual, esa parte se genera como una complicidad que antes no tenías, que la pelota no te da. Pero a mí lo que me llamó, alguien mencionó al principio que le llamaba la atención a los 5 minutos. A mí lo de los 5 minutos no me llamó la atención, pero sí la cantidad de días. Me sorprendió porque me parecieron muy pocos días. Por esto, por toda esa curva de, no sé, no decirle de aprendizaje, no es aprendizaje, pero esa curva de incomodidad, de salir de la incomodidad y que tu perro te mire con cara de ¿y esta que está haciendo? Porque quizás a algunos no les pasó porque ya jugaban de esa manera en casa. Pero los juegos que proponen quizás no son los juegos más comunes de casa, que la gente juega en casa. Entonces, 8 días me pareció como muy pronto. Porque los primeros entenderá el perro que estamos jugando, o qué es esto, qué es esto. Y hasta que lo logramos, 5 minutos me parece igual un montón, pero 8 días, no sé, me llamó la atención. Me pareció súper guay, pero me llamó la atención. Lo siento, Sí. Paula, te tengo que cortar. Piensa que son suecos y lo podemos decir ahora que no está Jonas. ¿Y qué Pero queda significa grabado, eso? Santos. ¿Y qué significa eso?
que son raros, que me refiero que son muy de ahí arriba, muy del norte, ¿sabes? Que tienen que dejar de lado, o sea, nosotros los latinos tenemos otra manera de relacionarnos. A ellos se lo tienes que estructurar más. Ya. Perdona, Jonas. Que nos oirás. Hubiese estado guay tener vídeos, ¿eh? Pero ¿no les ha pasado también por experiencia propia que tú propones una cosa nueva a un perro en plan juego? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer el de yo rasgo, tú rasgas. O sea, yo cojo un papel y soy yo la que lo rompo y luego se lo muestro. Y el perro al principio dice, no sé, y yo vuelvo a romper. Y es muy rápido que rompe él, rompo yo, rompe él, rompo yo. Y eso es muy rápido. O sea, no tardan tanto. Yo creo que su tiempo es distinto si hay una relación, Ya. o sea, si hay una buena relación, Pero si hay confianza. hay un matiz ahí que cuando estás jugando como cuerpo a cuerpo, el perro puede sentir un poco más amenazado si no hay esa confianza. Sí. Si estás haciendo algo. Ah, sí, ya. Pues mira, tenemos que aprender italiano. Ese es el libro próximo para leer. Sí, sí. Que por cierto, yo también estaba pensando, ¿habéis leído el de Patricia McConwell del juego? ¿No? Yo lo he visto, yo lo tengo por ahí. Pero, o sea, irme primero por el de Simone, lo que pasa es que claro, no está traducido. No. Pues al italiano que nos vamos. Bueno, Ahora se traduce todo. quiero aprovechar para meter otra cosita que aparece por ahí, que es el concepto de broma. Que ellos también hablan de broma. No sé dónde lo he leído, si en las instrucciones o en el propio paper, pero se habla de que el perro entra en la broma también. Lo que pasa es que ahí en la broma también hay otro matiz humano-perro, ¿sabes? Pero bueno, parece que es el sentido del humor, ¿no? Porque aquí en el juego también tenemos que entender el sentido del humor. Y eso no sé hasta qué punto está estudiado o no sé. Hay un interrogante que lanzo. Yo creo que ahí yo no sé responder esa pregunta. Santos. Que eso al final es lo que cada uno, la percepción que tiene cada uno. O sea, yo, por ejemplo, te digo, con Deva, que es la que tenía antes por aquí encima, todo es súper serio. Sin embargo, Whopper es un payaso. Entonces, es que a mí Whopper me hace bromas, yo lo tengo claro. Y lo que decía antes, al mediodía es que justo estaba pasando eso. Yo estaba intentando echarme una siesta y él ha venido y me ha dicho, ahora quiero jugar. Y se ha subido en la cama, se ha sentado y de repente se ha dejado caer de espaldas sobre mí. ¿Sabes? Y entonces ya le empiezas a hablar. Y cuando le empiezas a hablar ya forma parte del juego. Si le empiezas a tocar, si empiezas... O sea, es que el sentido del juego es que tiene que ser eso. Tiene que ser compartir emociones. Es como todo en la vida. O sea, si no haces las cosas solo. Hacer cosas con un perro es disfrutar. Entonces, eso es juego. Qué bueno. Qué bien. O sea, ahí entra la individualidad, la personalidad de cada uno, ¿no? Saber un poco... Por eso también en el estudio también podemos decir, es verdad que dan una variedad de juegos. Si a tu perro no le gusta, cambia el siguiente. Si a tu perro no le gusta, cambia el siguiente. O sea que eso también es interesante y también se puede como profundizar más a lo mejor tipo de juego, personalidad. Y luego una cosa que decía interesante es que las razas, ¿no? Lo de las razas también hay alguna cosita por ahí curiosa. También alguna contradicción, ¿no? Con otros estudios que se hicieron. Y ahí os lo dejo. No, es el tema de las razas. No.
está bien recordar esa parte. Señalan, como dices tú, señalan algunas contradicciones o lecturas distintas en distintos autores. Ellos en particular no notaron diferencias, pero no dicen que eso sea así, sino nosotros no lo vimos, pero se ha dicho que, y entonces los pastores, por ejemplo, suelen interactuar más con sus tutores. Y los perros de compañía, y luego eh, la tercera, ¿cuáles eran? Los pointers, los bracos, ¿no? Pero que eso se contradecía cuando se hablaban de otro tipo de cazadores, pero entonces ahí tienes el autor, Paula, Simone de la Valle, de Giochiamo, jugamos. Pero habla de que en ese otro estudio donde los cazadores, por ejemplo, no jugaban tanto, se estaba refiriendo a cazadores que eran perros eran perros de trabajo, solo los usaban para cazar, ¿no? No eran perros de familia. Entonces son esas variables que ellos no vieron, pero que saben que están ahí. Y además me gustó mucho porque incluso dicen, y dentro de las razas o dentro de las tipologías también hay diferencias específicas, individuales. Aquí no está ahora mismo Caro, pero saldría con la bandera de cada perro es individual, cada perro es distinto. Y cuando nos escuches, Caro, un saludo. Y es verdad que también depende de los perros. Y hay otro tema que no aparece, que es el tema del dolor. Entonces, si a mí me duele algo, yo no quiero jugar. Sobre todo no quiero jugar a los golpes porque me va a doler, ¿no? O no quiero juegos muy bruscos porque me va a doler. Entonces también hay una variable que no está aquí en ningún momento, no aparece porque es imposible que aparezcan todas, por supuesto, pero que también está ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué balance sacamos de esto? Pues para mí el juego, o sea, es sanador, ¿no? El juego es fundamental. Es fundamental. Ok. ¿Paula? Creo que hay una cosa, cuando empiezan con el observacional, de alguna manera creo que la parte B valida un poco esta percepción de los tutores de más cercanía, a más juego y todo eso, que se ve en el observacional donde no hay pautas. Entonces, me parece que es interesante por eso. Obviamente, como todo estudio, siempre hay más cosas para seguir haciendo y etcétera. Nunca tenés un estudio que diga, bueno, listo, esto es así. Pero le da como un puntito más a esto que uno intuye un poco también de que el juego, o no necesariamente el juego, toda actividad que resulte en algo positivo para el perro va a mejorar la relación del binomio, porque al final son buenas experiencias que generan, independientemente de que generen neurotransmisores, etcétera, etcétera, son buenas experiencias que generan más confianza en el tutor, entonces es como que valida un poco lo que uno intuitivamente esperaría que pase. Sí me llamó la atención que para entrenamiento no se haya visto nada. Yo creía que eso también era algo que podía reforzar la relación. ¿Y por qué? ¿Y recuerdas por qué dicen ellos que no? Las hipótesis que ellos se hacen de por qué no resultó. Ellos se dan dos razones, dan dos motivos. Ay, capaz eso no me lo... Ya estaba al final del paper para llegar a la reunión. No lo tengo tan claro, pero sí lo comento porque me llamó la atención, que dije, mira, yo creía que el entrenamiento también iba a dar.
no sé si alguien se acuerda de esta partecita, o si lo ha reflexionado, ¿por qué será que el grupo de entrenadores, el grupo de familias que entrenaron con su perro no tuvieron esta sensación al final de mejorado su vínculo? Santos. Porque querían haber estado en el grupo de los que jugaban con el perro. No, trampa, eso no. Cata. Porque están como muy enfocados en la parte de un objetivo. Pienso yo que creo que esa es una de las razones, que están enfocados como en un objetivo a alcanzar y si no se logra ese objetivo, entonces, además de que hay frustración por el tutor, obviamente también va a haber frustración por el perro. Exacto. Al plantearlo, y yo cuando leí eso dije, mira, esta es la clave, parece, es tan elemental, ¿no? Pero es la clave. O sea, ¿cuál es la diferencia entre jugar y entrenar? Que en entrenamiento tú buscas algo, o sea, buscas un objetivo. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, efectivamente, si yo busco algo y no lo encuentro porque el perro no quiere, porque el perro está cansado, porque yo me cansé, porque lo hice mal, porque, etcétera, me frustro. Entonces, y además dicen, y además porque les prohibieron darles premios a los perros, y porque el perro al final, si le das comida, pues a lo mejor, ¿qué digo de comida? Les prohibieron Les darles prohibieron dar juego como como premio a los de premio. entrenamiento, para que no se ensucie en realidad la medición. Pero Exacto. en la parte A sí daban cosas más parecidas. En el M2 daban cosas más parecidas para entrenamiento y para juego. Entonces, no sé, sí tiene mucho sentido igual el objetivo y también la expectativa y la percepción del tutor tiene sentido. Yo me pregunto si esto lo extendiéramos en el tiempo, porque de nuevo 8 días es muy poco, pero ¿qué pasa si esto lo extendiéramos en, no sé, X cantidad de meses, donde ya un entrenamiento empieza a dar más resultados buenos y entonces el tutor empieza a sentirse mejor con los resultados que obtiene, si cambiarían estos valores? Sí, me parece que citan, justamente ahora que lo dices, me parece que citan un artículo donde se dice que cuando hay entrenamiento, los tutores están más contentos. Y entonces la respuesta o la argumentación que hacen es, claro, están más contentos porque tienen sensación de éxito. Porque el perro me obedece. A pecadito, como decimos aquí. A pecadillo. Sí, sí. Más allá de que me obedezca, o sea, lo pienso como un tutor, ¿no? Yo nunca fui de hacer entrenamiento, pero que me obedezca es, yo creo, un poco el logro, ¿no? Decir, ah, mira, qué guay. Yo nunca fui a hacer entrenamiento, pero sí le hacía cosas para entretener a una de mis 2 perras. Una pasaba absolutamente, y la que pasaba absolutamente era, bueno, quédate ahí y haz lo que quieras. Pero a Colo le gustaban muchísimo esas cosas. Y yo me acuerdo cuando, no sé, entendía un ejercicio tan rápido, yo me sentía muy bien. No porque me obedezca, porque decía, guay, qué inteligente que es. Sí, ¿Cómo? ¿No? sí, Y está bien que lo hacíamos muy en plan de juego, pero estábamos aprendiendo. Yo le estaba enseñando cosas, un luring, hicimos un poco de esto de dog dancing, pero por jugar, porque Colo todo el tiempo quería hacer cosas así. Y yo me sentía bien, pero porque decía, qué inteligente es mi perra. sí. No porque me obedeciera, en realidad, Ya, porque Colo no te ya. obedecía. Colo hacía si ella quería, si pasaba una nube y ya dejaba de interesarle, se iba, ¿no? Obediencia cero. Sí, sí, sí. Muy bien, tenemos un minutito para cerrar. ¿Alguien escribió algo en el chat por ahí? Sensación de fracaso, decía Sara, con respecto a... Okay. Sí. ¿Qué más? Última idea para redondear. ¿Pondrían en algún plan de desarrollo, en algún plan de trabajo con sus familias, con las familias con las que trabajan? Tarea, juega. Sí, ¿no?
y que luego los humanos no, tampoco sabemos jugar, ¿sabes? Realmente no, o sea, aprender a jugar con el perro hay que aprender, es que hay que aprender. Sí. Hay que volver a ser niño. Hay gente que es más hábil que otras. Sí. Sí. Hay que entrar con una especie de inocencia, ¿no? Santos. Todos convivimos con perros, pero quizás no podemos entender bien lo que es relacionarnos con ellos hasta que no empezamos a jugar con ellos. No sé si me he expresado bien. Entonces, hay veces que esa rigidez del humano no se vuelve más maleable hasta que no aprendes a jugar con un perro. Entonces, yo hace años no paraba de hacer cosas con mis perros y después casi lo dejé por completo de hacer cosas con ellos. Y el día que decidí volver a hacer cosas con ellos, pero con otro sentido, yo creo que la relación se enriqueció. En ese primer hacías cosas, ¿te refieres a hacías cosas de entrenamiento? He hecho de todo, absolutamente de todo. Lo que pasa que yo alimentaba más mi ego que no la relación con mis perros. Bueno, para guardar en el saco. Paula, sí. contigo cerramos, Paulita. Gracias. Coincido 100%, eso que decís, no sé si se entiende. Yo durante mucho tiempo, con todo esto de vieja escuela, de entrenamiento, he hecho años cosas de entrenamiento con las perras. Y recién conocí a mis perras cuando dejé eso. Y empecé a hacer cosas para divertirme con mis perras. Y recién las conocí ahí y lamenté muchísimo haberlas conocido de tan grandes. Uh-huh. Y que hayan estado tantos años con la chorrada de sentarse a hacer esto. Eran otras perras. Yo tenía perras que no conocía. Con esa hermosísima frase vamos a cerrar. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, chicos. Voy a cortar acá la grabación. Nos vemos el próximo lunes. Y como siempre, no se vayan, que nos tomamos la foto.